Buenos días, soy María Luisa Ulgar. Un placer estar aquí hoy en representación de Innovanda, la comunidad innovadora de la Junta de Andalucía, que persigue atraer y visibilizar el talento innovador de esta y a la vez dar a conocer referentes en la materia. Por eso en esta mañana tenemos la suerte de contar con la presencia de Máximo Fraile, un referente en la innovación. Máximo es licenciado en veterinaria y ejerció durante 35 años como empleado público. Es una persona que está en continuo aprendizaje, abierto a colaboraciones, apuesta por la mejora continua de los servicios públicos y siempre a través de la innovación. De hecho, es miembro del Club de Innovadores Públicos. Hoy viene en calidad de vicepresidente de Novagón, la red social de la Administración Pública. Aunque ha dejado un poco de lado todo el servicio público, él sigue muy implicado en todo lo concerniente a la innovación. Buenos días, Máximo. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir este espacio con nosotros. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a los tres en representación de la comunidad Innovanda. Y lo primero, felicidades y enhorabuena por la idea y el proyecto y desearos que sigáis ahí en la brecha. Y bueno, pues intentaré aportaros esa doble visión de vicepresidente de la Fundación Novagov y esa experiencia también de 35 años. Aquí solemos decir por La Rioja que los jubilados son inspectores de obras. Bueno, pues yo ahora digo que soy inspector de las administraciones públicas y bueno, pues ahí ando, no tanto en las obras, pero sí en los servicios, en la calidad, en las mediciones distintas de las administraciones para seguir ayudando siempre con un enfoque de ayuda hacia la mejora continua en las administraciones. Muchas gracias, Máximo, por tus palabras y nos reafirmamos en que es un placer contar con tu presencia. A la hora de entablar este diálogo contigo, la primera duda que nos surge es, sabemos que llevas mucho tiempo trabajando en innovación. Actualmente eres el vicepresidente de Novagot y aprovechando tu experiencia y conocimiento, nos gustaría saber qué ofrece Novagot, qué papel juega, qué aporta al conjunto de la administración pública. ¿Qué nos puedes decir? Pues Novagov nació allá por el año 2015 y lo que trata como red social, pero se ha transformado luego en un ecosistema y una comunidad de innovación, ¿no? A través, como muy bien decías, de la red social en la que hay más de 16.000 usuarios de empleados públicos de las distintas administraciones iberoamericanas, ese congreso en el que se junta cada año las mejores experiencias diseñadas de manera colaborativa por esos usuarios de la red social, los premios con los que se trata de reconocer a las mejores prácticas y a la vez que sirva de foco para que puedan hacer benchmarking sobre ellas el resto de las administraciones, y el novedoso laboratorio de innovación pionero en España en aquellos años, pues que también quiere servir con una red de laboratorios de innovación iberoamericana para servir sobre todo para las administraciones públicas, que era la pregunta de punto de encuentro. Es decir, que Novagov no puede ser ni el único líder, pero sí el punto de encuentro de esa comunidad que como vosotros quiere ser mayor cada día y implicar a más personas y hacerlo también de abajo arriba a través del trabajo colaborativo. Ese es, yo creo que el papel fundamental que quiere jugar y que de hecho está jugando la comunidad Novagov. Muy interesante todo lo que nos cuenta y es por eso que en Innovanda nos sentimos muy alineados con Novagón. Sabemos que en breve vais a tener el congreso al que nos encantará asistir. ¿Qué expectativas tenéis puestas en este congreso de octubre? ¿Nos puedes adelantar algo? En este caso, el congreso se organiza en colaboración con el gobierno de Aragón, es decir, la sede va a ser Zaragoza. Yo creo que al final va a acabar siendo virtual, como el año pasado, que fue también un éxito, que permite pues esas medidas de seguridad que todavía tenemos que tener, y a la vez permite aumentar mucho el aforo de asistentes, ¿no? Y las expectativas son la de volver a completar aforos y que las expectativas de los asistentes se cumplan.
desde el momento en el que el programa se ha diseñado de manera colaborativa sobre la base de los 6 ejes que se perfilaron en un documento también colaborativo por los miembros de la comunidad Novagov sobre retos para este 2021, pues pensamos que va a ser un éxito. Y luego pues esa colaboración del Gobierno de Aragón, siempre inquieto en los temas de innovación colaborativa con su laboratorio, con su Dirección General de Gobierno Abierto. Dentro de Novagov tenéis como referencia el modelo HIP. Este es un modelo que pretende acelerar los cambios sistémicos de las organizaciones en todo lo relacionado con la innovación. Pone en el centro a las personas, el diálogo, la conversación. Teniendo en cuenta que tenemos un país con un sistema muy fragmentado, ¿crees que es viable una metodología compartida de innovación? Sí, os diría, mirando hacia el pasado, que el trabajo en red es básico y fundamental, ¿no? Y ese trabajo en red ha existido en nuestro país, por más que seamos unas administraciones fragmentadas en las comisiones técnicas de las distintas comisiones políticas de la CEM. Y esa es una red de colaboración que ha existido y que existe. También con las comunidades autónomas colaborábamos a través de la red interadministrativa de Andalucía. Ese trabajo en red ha existido. Si además somos capaces de compartir no solo un modelo, sino varios modelos. Fundación Novagov de Valor, que ayer mismo sus premios de la red por la transparencia y la participación ciudadana de la CEN, es decir, y es un modelo que ahí está para compartirlo y para ser usado. En pleno 2020, año de la pandemia, se presentaron 17 candidaturas a usar y compartir ese modelo. Entonces, desde la Fundación Novagov, desde los autores del modelo, lo dirigió Fernando Monar, pero Miguel de Bas lo hizo también, participamos Paco Rojas y yo mismo como autores de ese modelo, pues son modelos que sirven para compartir, que creo que era Amalio Rey el que decía que hacemos pocas cosas juntos y no las hacemos suficientemente bien. Pues la verdad es que es algo que se me quedó grabado y que también estoy utilizando ahora en algunas de las presentaciones, porque tenemos que hacer más cosas juntos, todas las administraciones, primero dentro de la administración, pero luego también tenemos tanto redes que siguen siendo presenciales como redes virtuales. Luego utilicémoslas y aprovechémoslas. Como veis, Máximo, estoy aquí acompañada en esta mañana con otros compañeros de Novagov, a los que les encantará hacerte algunas preguntas. Así que, con tu permiso, te paso con ellos. Estupendo. Hola Máximo, soy José Puerta. En Innovanda creemos que la innovación debe de venir de abajo arriba y, por supuesto, conservando y promocionando el talento, que además es precisamente uno de los retos identificados en el documento que Novagov ha recopilado y en el que se basa bastante el contenido del Congreso de este año. ¿Qué nos puede aconsejar desde tu experiencia? La innovación viniendo de abajo arriba y cuidando el talento, ¿ese reto es ideal para poder innovar? Pues evidentemente que sí. Y cito ya desde hace muchos años el ejemplo de Super López, ¿no? De José Ignacio López de Arrío Ortúa, que os sonará seguramente. Él fue el que puso de moda la frase del señor trabajador, es decir, que quien mejor conoce y sabe cómo se hacen las cosas y por lo tanto puede pensar en innovar para mejorarlas son las personas que están desde abajo. A esas personas, lógicamente, hay que darles instrumentos, hay que darles formación y hay que darles metodología, pero desde luego con los liderazgos necesarios. Yo también suelo citar una tablita muy sencilla de requisitos para el éxito de cualquier plan o proyecto, que es el tener el plan, contar con los líderes, contar con las personas, disponer de recursos y ejecutar las acciones. Si los líderes no son capaces de contar con las personas, lo que se les va a generar es ansiedad, porque quienes ejecutan, como digo, quienes llevan adelante los proyectos son esas personas. Luego los líderes deben preocuparse de implicar y de motivar y de constituir en auténticos, pues vuelvo a acabar como empezaba, señores trabajadores para que sean ellos los que mejoren los servicios.
Ujú. En ese sentido, es verdad, en tu libro de memoria hablas de un liderazgo facilitador que facilite la innovación. ¿Innovanda podría ser ejercer ese liderazgo facilitador? Pues aquí os voy a hacer una lista de chequeo, ya os decía, que soy evaluador de las administraciones públicas y voy a decir que los requisitos que tendríais que tener como líderes, no voy a entrar en otras cualificaciones que se exigen a un líder, pero sí las que, como decías, en ese liderazgo facilitador, yo decía también muchas veces que me definía como un 3 en 1, ¿no? Un desatascador de problemas, que es un papel que tiene que tener ese líder. Bueno, pues en vuestro caso, los requisitos para este tipo de liderazgos sería la de tener capacidad de interlocución con otros líderes, tener capacidad de generar recursos y de gestionarlos y capacidad de generar acciones. En la medida que cumpláis estos 3 requisitos, seréis líderes, porque si os falta alguno de estos, pues no vais a ser capaz de conseguir los recursos, no vais a ser capaz de ser escuchados por otras líderes de la Junta de Andalucía y no vais a tener la capacidad de ejecutar los recursos. Por lo tanto, sois vosotros los que, si respondéis que sí, pues fenomenal, y si no, pues tendréis que buscar el tirar hacia arriba. No sería un problema, sino que lo que hay que hacer es buscar e implicar a esas personas que puedan tener esa capacidad de ejercer esto. Lo que no quiere decir que no sea importante el papel de liderazgo que las 3 que estáis aquí o las personas de los equipos motores tengan. Pero realmente ese liderazgo yo le veo la necesidad de esos 3 elementos. Muy bien, muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Bueno, Una pregunta casi como visionaria, ¿no? ¿Cómo imaginar la administración pública en el entorno de 2050? ¿Y qué bueno, habrá pues cambiado la administración pública sustancialmente? dejé este año, como comentábamos antes, desde la Fundación Novogov elaboramos un documento de retos para este año, pero a la vez pedimos a 6 expertos que hiciesen también una visión a más largo plazo. Y a mí, como vicepresidente, me correspondió hacer una introducción con una visión global. Y yo ahí lo que decía es que veía a una administración en la que efectivamente se haya cuidado y tratado el talento en la selección y en la formación continua de su personal, que tenga el tamaño justo y necesario, pero no más, porque los recursos son limitados y podrán estar en otro tipo de administración, pero el tamaño tiene que ser justo. Para mí me sigue chocando, y es una pregunta que hago de vez en cuando, el que mantengamos 4 niveles administrativos cuando hoy en día tenemos una administración digital que es un procedimiento administrativo electrónico que podría simplificarse, y ahí aplicaría el principio de subsidiariedad, es decir, que ejecuten los servicios las administraciones más cercanas, porque son las que están directamente al contacto con el ciudadano, y evitaríamos otra reflexión que también he hecho en mi blog últimamente, que es la danza de los papeles y la danza de los convenios, de las subvenciones, desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y de estas a los ayuntamientos. Es decir, es burocracia sin ningún tipo de valor que de cara al 2050 habría que pensar en simplificar. Y luego también en el 2050 tengo muy claro que tendría que llegar la proactividad total y absoluta, que todavía no se ha dado en nuestras administraciones. Es decir, si ya tenemos todos los datos económicos, si sabemos la renta media de cada ciudadano en cada calle y en cada domicilio, ¿qué nos falta para poder conceder automáticamente o generar automáticamente borradores de subvención? Pues yo creo que ese es un reto que, si lo mismo que hoy en día las entidades privadas tienen toda nuestra información, también las administraciones las tienen. Ahora solo nos falta ya el ser proactivos. Y ya acabo diciendo que también veo y deseo una administración pues que ayude a evitar el fracaso escolar, es decir, que no solo va a ser burocracia, sino también atención a la educación de nuestros jóvenes y atención a la promoción de la salud de nuestras personas, especialmente a que nuestros jóvenes adquieran hábitos saludables. Esto último es un poco por deformación profesional, como habéis dicho, de
de veterinario de salud pública y que en sus años trabajé con programas de ocio saludable alternativo, ¿no?, para los jóvenes. Yo creo que es un reto que nuestros jóvenes adquieran mejores hábitos saludables de vida desde la juventud, desde los 12, 14 años. Muchas gracias, Máximo. Pues te dejo con José Luis. Agradecerle a Máximo su presencia hoy con nosotros. Le escuchaba con muchísima atención hablar precisamente de esos retos de cara a la administración del 2050 y utilizaba una expresión y era algo así como veo y deseo que en esa administración del futuro la administración tuviese estos rasgos, estas características. Y precisamente conectando con ese lema que tiene Innovanda, que es precisamente imaginas, innovanda. Quería consultarte, Máximo, si esa capacidad de imaginar el futuro, ¿no?, de contemplar entre nuestro escenario del trabajo presente la perspectiva, la mirada al futuro, ese diseño de futuros, deberían ser estas capacidades, estas cualidades, elementos esenciales del día a día de los empleados públicos, ¿deberían estar familiarizados con estos conceptos? Igual no todas las personas, pero está claro que sí que van a tener que estar familiarizados con ellos. Pero más básicamente, incluso aún yo diría que los empleados públicos tienen que acostumbrarse a manejar datos. Es decir, los datos, decimos, y estamos hartos de escuchar que los datos son el petróleo del siglo XXI, que los datos que los utilizan las empresas privadas, pues cada uno de los empleados públicos tienen que conocer cuáles son los datos que sirven para conocer y hacer prospectiva de cara al futuro de su actividad, porque en base a ello podrán analizar, podrán medir y podrán hacer esa prospección. Pero un requisito básico es algo que ahí nos lleva también a la trilogía de la medición que yo también siempre he defendido como experto en gestión de calidad, ¿no? Lo que se mide mejora. Todo se puede medir, pero no todo es necesario medir. Y ahí estamos diciendo que tenemos que ser capaces de tener baterías de datos los que sean necesarios para, en base a ellos, saber si va a aumentar la demanda en el futuro, si va a disminuir, compararnos con otras administraciones, etcétera, etcétera. O sea que, resumiendo y por no extenderme, sí a esa capacidad y a esa necesidad de conocer sobre la prospectiva y el análisis futuro, pero básicamente también definir los datos que son necesarios para las administraciones públicas, para cada uno de los servicios públicos. Máximo, nos hablabas hace un momento precisamente de esas nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas competencias de los empleados públicos, pero ¿considera que es necesario un cambio en el modelo de acceso a la administración para dar ese impulso definitivo a la innovación en la administración pública? Pues no dudo de que algo habrá que cambiar en el sistema de selección, pero no creo que sea la clave ni la base fundamental para conseguir la innovación de forma sistemática en nuestras administraciones. Mi experiencia pasada, yo superé y aprobé no una ni dos, sino 3 oposiciones. Es decir, y en todas ellas aprendí a través de los supuestos prácticos. Durante varios años fui también miembro del Tribunal de Oposición. La oposición no solo es memoria, la oposición es también superar ejercicios y supuestos prácticos sobre los contenidos en los cuales yo he visto, como digo, a lo largo de los años, cómo la gente que suspendía un año, al año siguiente hacía mejor no solo los temas, sino también los supuestos prácticos luego. Yo creo que mejoremos lo que haya que mejorar en los sistemas de selección, pero para mejorar en la innovación, como decíamos, lo que tenemos que hacer y conseguir es constituir a los señores trabajadores. Y para hacerlo, pues tenemos que tener también, como decíamos antes, esos líderes que sean los que lo propicien. Y os comentaba el modelo Innovalog, el modelo HIT no lo conozco en tanta profundidad para saber cuántos son los ítems que dedica a las personas, pero en el modelo Innovalog, que os animo a conocerlo y a verlo, y si os gusta, pues a daros la formación necesaria, tiene 5 patas basadas en el ciclo PDCA, al que se le añade uno de analizar cuál es la situación del mercado, ¿no? Y se dedican algunos de los 25 ítems en los que se compone a las personas, pero no es la base fundamental la selección, ni siquiera, ya digo, las personas.
hay que hacer una buena planificación, hay que hacer una buena priorización, hay que hacer un buen sistema de medición y todo eso sí que ya hemos dicho dentro de la tabla de requisitos que lo tienen que hacer las personas, ¿no? Pero como digo, tenemos muchas cosas que ir mejorando, aunque una de ellas sea el sistema de selección, pero ya digo, yo un buen sistema de selección por oposición en el que se incluyan no uno sino dos exámenes sobre teoría práctica, pues, yo he visto muy buenos profesionales dentro del Gobierno de La Rioja y dentro del Ayuntamiento de Logroño seleccionados con sistemas de oposición duras, pero claro, buenos. Muy bien. La comunidad Innovanda, que es la comunidad de empleados públicos, de innovadores públicos de la Junta de Andalucía, que se dedica a identificar, guiar, acelerar proyectos de innovación a través de la colaboración y el trabajo en red de estos propios empleados, es una iniciativa que pretende precisamente impulsar la innovación en el seno de la administración. Pero, ¿conoce usted alguna otra experiencia similar en España de trabajo en red? ¿O qué experiencia internacional puede mencionarnos que tenga un objetivo similar? Nos queda mucho que aprender también sobre la manera en que se emprende y se fomenta la innovación en el ámbito empresarial y público. Pues aquí me vais a disculpar, pero no he estudiado ni profundizado en el tema. Sí que, como habitual de la red social Novagov, de la red social del INAP, de LinkedIn, no he visto ninguna experiencia similar a la vuestra, ni nacional ni internacional. Y como digo, los community manager, por ejemplo, de la comunidad de innovación del INAP son muy activos y seguro que si hubiese algo lo hubiesen colgado, por lo cual tengo que deciros que si existen no se difunden mucho, lo cual normalmente, y como hemos hablado también al principio, la labor que se tiene que hacer es la de seguir extendiendo redes y seguir poniéndose en contacto. Pues sí que hay algunos laboratorios iberoamericanos, pero que yo creo que no son tan internos y desde abajo como es vuestro caso, por lo cual yo diría que sí que sois ahí pioneros. Y ya pasando al tema de la empresa privada, yo creo que lo que es importante para las administraciones públicas y que se debería insistir es en volver a los liderazgos que decíamos antes. Es decir, que ahí sí que en la empresa privada, si lo tienen claro y van adelante, pues la apuestan y ponen los recursos y destinan a las personas y ejecutan las acciones después de haber priorizado, mientras que en las administraciones públicas, pues si tienes unos malos líderes políticos o tienes unos malos líderes funcionariales, pues date por fastidiada la legislatura, y sin decir ni el pecado o decir dónde estaba el pecado, hace no más de 15 días, pues un compañero al que me dirigía para ver si podíamos avanzar en algunos temas y proyectos, pues me decía, olvídate que en esta legislatura no vas a conseguir nada porque ni este director general ni este jefe de servicio están por la labor. Bueno, pues yo creo que ahí sí que hay que aprender de que también a los responsables políticos, cuando lleguen, se les dé una pequeña formación o se les sensibilice sobre esa importancia de la innovación, de hacerla planificada, de poner recursos, de formar a las personas y de luego ya ejecutar la priorización que se haya realizado, que es el esquema que vosotros también utilizáis en Innovanda. Pero ya digo, la pieza clave, si el liderazgo no lo conseguimos, vamos a tener lentitud, es la consecuencia, no vamos a tener recursos, no vamos a poder ejecutar las acciones y es así. Y a mí me ha tocado vivirlo de legislaturas en las que me tiraba del poco pelo que me quedaba porque me había tocado un alto cargo que no creía y que no tiraba y ya está, pues nos tocó pasar el tiempo y esperar tiempos mejores que llegaron afortunadamente. Muy bien. En la cuarta edición del Congreso de Innovación celebrado en 2017, usted nos legó aquellos famosos 10 mandamientos del innovador público. Desde ese punto de vista, hoy por hoy, ¿cuáles siguen siendo nuestros mayores pecados en el ejercicio profesional como empleados públicos de cara a la innovación? Bueno, pues esos 10 mandamientos, como los de la ley de Dios, se resumen en dos. Amarás a los ciudadanos sobre todas las cosas, porque los ciudadanos son nuestra razón de ser. Si no hubiese ciudadanos, no habría administraciones. Y si los ciudadanos no tuviesen recursos económicos suficientes como para pagar los impuestos que pagan nuestros sueldos,
pues no existirían tampoco las administraciones, existirían ONGs. Y el segundo mandamiento es el dedicarás y proveerás los servicios públicos como a ti te gusta recibirlos cuando vas a otras administraciones públicas. Yo creo que si a todos nos gusta que nos atiendan rápido, que el lenguaje sea claro, que sea fácil encontrar las cosas en la web, pues procurémoslo. Y luego yo, una de las cualificaciones que también me atribuyo en LinkedIn es la de ser benchmarkista profesional. Pues también insistir un poco a los empleados públicos que no cometamos el pecado de no llegar a prestar los servicios como los prestan las empresas privadas. Es decir, porque si no lo hacemos, los ciudadanos tienen la expectativa y una expectativa válida de que si se puede hacer al 100% el pago online, pues hágase y no se quede en que yo tengo que hacer una reserva. Una anécdota que teníamos con, soy pescador, con los cotos de pesca aquí en La Rioja, tenías que reservarlos telefónicamente, pero lo hago hacer un ingreso a través de transferencia. No, yo creo que eso ya, pues todos los servicios tendríamos que tender con las debidas priorizaciones porque los recursos son limitados, pues haciendo un pareto de aquellos que tengan un 80% de incidencia sobre el 20% de las causas, pues hagámoslos. Y luego ya acabo con un tercer debe también las administraciones públicas. Estamos en permanente déficit público, bien sea por el fraude fiscal, bien sea porque los impuestos son bajos, pero seamos eficientes en el gasto de los recursos porque se necesitan para otras cosas, se necesitan para la educación, para la salud. Luego busquemos la eficiencia en todos los servicios públicos que no siempre pasa. Y en los mandamientos decía algún ejemplo de cómo eso hoy en día ya con la limitación de recursos, pero recuerdo los años en los que en diciembre se gastaba el 20% del presupuesto para que no te lo quitasen porque si no pasaba remanentes del año siguiente. Hombre, no, planifica la ejecución del presupuesto a lo largo del año y si no te has gastado el 20%, pues igual es que no lo necesitabas, déjalo que para el año siguiente negocia lo que no te lo quiten, pero no gastemos superfluamente el 20% al final. Pues Máximo, muchas gracias. Yo le doy paso a mi compañera María Luisa para ya prácticamente la despedida. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Qué rápido ha pasado el tiempo, Máximo. Ha sido un placer escucharte y tenerte en este espacio que Innovanda dedica a visibilizar el talento y las buenas prácticas innovadoras. Un poquito así a modo de conclusión, algunas cositas que nos has dejado sobre la mesa muy interesantes, como que es que hay que poner en el centro a la juventud, la salud, la formación, que dentro de la administración hay que tener buenas personas y buenos profesionales que se sepan manejar y conozcan las tecnologías, análisis de datos, la simplicidad y simplificación de los procedimientos y que hay que llevar a cabo e implementar la subsidiariedad. También has hablado de la danza de papeles, así que con todos estos conceptos nos has dejado mucho para pensar y reflexionar. Confiamos y esperamos tener nuevas colaboraciones y sinergias contigo. En nombre de Innovanda te damos las gracias de nuevo por haber estado aquí acompañándonos en esta mañana. Y para el resto de las personas que nos estáis escuchando y viendo, deciros que en Innovanda somos una comunidad altruista en la que cada cual puede aportar el tiempo y la dedicación que tenga. Si en algún momento has pensado que puedes mejorar tu administración y que puedes hacer algo por ella, ya sabes, imaginas Innovanda. Gracias a vosotros y acabo diciendo, invitándoos evidentemente a participar y ser parte activa del Congreso Novagov y de la comunidad Novagov siempre que queráis. Y os decía también invitaros a una de las partes que me va a tocar desarrollar y promover. Os pasaré las bases en el momento que están para que las difundáis entre todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía, que es ese concurso de ideas Pechacucha, es decir, que vamos a ver si somos capaces de generar dinámica para que esos señores trabajadores puedan ver dentro de ese amplio abanico creo que son 6 los modelos o los campos de innovación que también en vuestros documentos he leído y que de memoria ahora no he interiorizado, donde se pueden generar innovaciones pues que aporten esas ideas y que puedan ser valoradas y reconocidas por toda la comunidad Novagov. Intentaremos
darles algún premio a nivel nacional e incluso a nivel iberoamericano para ese reconocimiento y que de las ideas se puedan transformar en proyectos. Por lo tanto, pues cuento con vosotros y aquí me tenéis. Ahora estoy acabando un documento sobre la interoperabilidad en el conjunto de las administraciones españolas, que también os difundiré por si os sirve a través de la Fundación Novagov. Y de cara al año que viene me gustaría hacer ese estudio del baile de los papeles, cuántos convenios, cuántas órdenes de convocatoria de subvención se hacen entre las distintas administraciones para mover el dinero hasta que acaba ejecutándose un servicio público y cuánta burocracia hueca lleva detrás. Entonces, pues os mantendré informados y será un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por mi parte también, Máximo, y esperamos las bases para ese concurso de ideas Pechacucha con muchísimo interés, porque seguro que los miembros de la comunidad lo van a devorar para lanzar y participar en ese concurso. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. No sé si José Luis quiere decir algo más o... Gracias, Máximo, gracias a vosotros y seguimos en la comunidad. Muy bien. Venga. Gracias por todo. Buenos días. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias y un placer.